Nos están viendo desde Twitch, Kik, y nos oyen desde Radio Universidad, la 93.1. Bueno, mi nombre es Ana Paula y me acompaña Lucía Garay. Buenas, ¿cómo estás, Pauli? Muy bien, inicio de cuatrimestre. Sí, por fin. Creo que es la primera vez que me siento tan feliz de empezar el cuatrimestre, pero es porque no tengo materias que cursar ni finales que rendir. Entonces es como, ¡yay! No estoy en la misma situación, pero digo, me falta un final y me queda una materia. Bueno. Pero sí debo decir que llegué mucho más relajada. Estrés por otras cosas de la vida. Sí, no. Estrés estudiantil no hay. No estudiantil. Bueno, ha pasado tiempo, esta es una segunda temporada, vamos a decir, de 2026, de Código Común. Así que muchas cosas han cambiado, después entraremos en detalle sobre ese tema, pero hoy el tema que nos compete es hablar sobre las fake news y la desinformación cotidiana. Y acá debo hacer un toque autorreferencial y contar una pequeña historia. Saquen los violines. Primero vamos a ver un video, por favor. Ahí en segundos vamos a ver un video. Lo tenemos. Por observar, en segundos vamos a observar un video que básicamente debo decir que yo lo vi y no dudé en su veracidad. Yo sabes que a mí también, creo que entré a los comentarios ahí y dije, pero si lo pasaba. Me encantaría decirte que fue mi situación, pasaron meses, y a mí si me hubieras preguntado yo te hubiera dicho, el video del canguro en un aeropuerto es 100% real, ante mis ojos. ¿Por qué Paula pensó que esto era real? No sé, no me cuestioné demasiadas cosas en ese momento, pero me pareció que un animal de apoyo emocional, no era una locura que fuera un canguro. Claro, puede ser cualquier animal, uno no decide quién lo apoya emocionalmente. Dije, bueno, hay gente que tiene yacarés. ¿Estoy de acuerdo? No, pero me pareció que podía ser real. Podía pasar. En este mundo tan loco. Y sacando esta triste historia, es tan sencillo caer en fake news. Porque realmente, más allá de que esto fue un video que se viralizó, luego se presentó como una noticia real. Sí. Y el tema de la realidad es demasiado complejo como para meternos, así que no vamos a entrar en qué es real y qué no es real. Pero sí vamos a plantear esta pregunta de, bueno, entre cadenas de WhatsApp, videos manipulados, inteligencia artificial, titulares engañosos, cada vez más difícil distinguir la información de la desinformación. O lo real de lo irreal, como lo venías diciendo, qué es lo que es inventado, qué es lo que es IA, qué es lo que no es IA, y más en esta época donde de repente todos tenemos acceso a poder crear este tipo de contenido y que circule tan rápidamente por internet. En este escenario que es tan extraño y nos hacemos la pregunta de por qué creemos en algunas noticias y por qué no, ¿por qué Paula decidió creer que el video del canguro era real? Una buena pregunta, pero realmente tenemos más preguntas que respuestas y para esto traemos a una excelente invitada, porque si de noticias se habla, hay que traer a un comunicólogo o una comunicóloga que nos ayude a esclarecer el escenario. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Sofía Castro, comunicóloga del área de comunicación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y además es docente del Departamento de Ciencias de la Comunicación, que nos viene a esclarecer un par de preguntas. Vamos a conversar un poco sobre fake news y desinformación en la vida cotidiana. Hola, Sofi. Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, bienvenida. Saludos también a los que nos están viendo y o escuchando. Estaba prestando atención a lo que estaban diciendo, lo de las materias, del inicio. Bueno, las felicito, que están empezando bien así. Qué bien empezar, vos que tenés todo al día y vos que tenés una materia. O sea, el seminario ya... Eso, se siente distinto, ¿no? Sí, ya es otra forma de venir a pisar la facultad. Exacto, en esta situación. Como que uno se siente más grande. Exacto, ajusta la corbata. Bueno, respecto a esto de las noticias falsas, creo que primero es importante hablar o establecer algunos parámetros de qué entendemos por noticia, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto? Los podemos parar del lado de lo que postulaba por ahí Eliseo Verón, que es una construcción subjetiva del periodista, es decir, que no es que existe una realidad objetiva, observable, que nosotros como periodistas podemos ir y decir, bueno, esta es la única realidad que hay y ya, sino que existen
tantas realidades como personas, podríamos decir. Es decir, que a partir de un mismo hecho o de una misma construcción de un acontecimiento que lo convertimos en noticia, lo construimos en noticia, pueden haber distintas miradas, distintas perspectivas, distintas vivencias, ¿sí? Lo que a uno lo vivió de determinada forma, la otra persona lo vivió de otra manera totalmente distinta. Y es válido también representarlo o mostrarlo como una noticia, ambas posturas, ¿no es cierto? En ese sentido, también es importante destacar que lo que decía Eliseo Verón, que la noticia es una institución social y una realidad histórica que está legitimada socialmente, es decir, por todos nosotros en la comunidad, para cumplir esta función de estructurar la realidad, es decir, esto es real y esto no. Lo que no pasa o lo que no se ve en las noticias o lo que no leemos en las noticias, entendemos como que no existe. Sucedió. Exacto, no sucedió, no existe, no pasó. Claro, por eso Verón decía esto de lo que no se comunica no existe. Exactamente, perfecto, es así tal cual. Por eso es que habla de estructurar la realidad, porque nos ayuda a también estar todos nosotros en un marco de qué no, para nosotros es lo real y lo que es falso. El problema también con esto que vamos a decir de Eliseo Verón, que falleció antes de el uso y abuso de las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces él hablaba mucho en contexto, sobre todo de las noticias escritas en los medios escritos, que ni siquiera, me parece que no se refería ni siquiera a lo digital, ¿no? Entonces ahora nosotros nos encontramos con, yo voy a decir, una problemática de esto que, por ejemplo, ustedes están mostrando esto un poco más inocente, más de sátira, lo del cangurito, pero nos estamos entrando en un terreno mucho más peligroso donde hay distintos tipos de faltar a la verdad y de brindar noticias falsas. Creo que lo que más se ha hablado apenas terminó el Mundial ha sido todo este tipo de noticias que han estado surgiendo en contra de Argentina, ¿no es cierto? Sí. Que se ha estado dando mucho también, que nosotros sabemos porque es nuestra realidad, sí, que son noticias falsas, ¿verdad? Sí. Pero alguien que está por fuera de este país, les llega esa información y por ahí no tienen un punto de comparación y lo cree. Y también está bueno reflexionar, más allá de esta problemática que está sucediendo, nosotros ponernos a pensar que quizás también hemos estado del otro lado, que por ahí hemos recibido noticias engañosas, ¿sí? O que faltan a la verdad, al contexto de otros países, de otras personas, ¿sí? Quizás de otras selecciones, y no sabíamos, o no nos hemos dado cuenta, no hemos tenido una forma de chequear, ¿no? Claro, las asumimos simplemente, las tomamos, dijimos, bueno, si esto circula en un medio deportivo, ¿por qué no sería verdad? Como que ahora es un poco más claro esta campaña anti-Argentina, pero porque nos toca somos de nosotros. Claro, nos toca vivenciarla de cerca y ver justamente una cantidad de vamos falacias. A decir, sí, falacias más que nada, porque iba a decir mentiras, pero no me suena que está que es correcto el término, pero en un sentido de, bueno, hay ciertas cosas que son ciertas pero están infladas, están exageradas, entonces vos decís, bueno, por ejemplo, en relación al racismo, decís, bueno, tenemos un grado de racismo importante en Argentina, no se puede descartar, pero no es el mismo racismo que se discute en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, como que sí está muy corrido los puntos de comparación en ese sentido. Lo mismo me pasaba, no sé, que me metí también en la parte de la algorítmica bastante compleja de los videos más conspiranoicos, decís, fuera de la parte conspiranoica que tiene su dosis de diversión y tu dosis de peligrosidad, porque en cierto punto genera paranoia, decís, yo no puedo creer en este video porque no sé si es real, o sea, en un momento justamente con tanta IA que decís, no sé si este video está hecho por IA o realmente es así, que la pelota se movió o no se movió. A lo que voy, me gustaría preguntarte, justamente como alumna de la carrera de comunicación, siendo un tema las noticias falsas trabajadas del inicio, ¿cuál ves que ha sido el principal cambio? Justamente desde que empezaste la carrera a ahora, ¿cómo te toca también enseñar cómo detectar fake news? Y atravesarlas, como
consumidor también. Ujú. Sí, tal cual. Esto que decías recién por ahí, quizás la palabra que más le cabe es muchas veces que es contenido engañoso, que tiene por ahí, puede tener un contexto que puede ser verdad, o la persona de la cual se está hablando, los protagonistas sí existen, pero el contenido, lo que se brinda es engañoso. Yo cuando inicié la carrera, allá por el 2013, hay que ser honestos también, no hay que demonizar tanto la IA, pero esto de las noticias engañosas o que no son totalmente ciertas, ya existían muchos antes de el uso que estamos haciendo nosotros actualmente de la IA. Yo lo que siempre les cuento a mis alumnos, por ejemplo, hablando de cómo se construye o cómo la importancia de cómo uno construye un título, ¿no es cierto?, qué dice y qué deja de lado. Hay un título muy conocido de una tapa del diario Clarín que dice, que es del 2002, dice: la crisis causó 2 nuevas muertes, ¿sí? Y eso dice el título, pero después uno se mete a leer y está hablando de las muertes conocidas de Costecchi y Santillán. Quizás les suena, sí. Que fueron estos dos, creo que eran docentes, que estaban protestando en la avenida Pueyrredón, allá en Buenos Aires, y fueron reprimidos, y lo vamos a decir porque fue así, asesinados por la policía. Pero Clarín, falta la verdad, omite ese aspecto, ¿no? Ese pequeño detalle, y da esta metáfora de que la crisis, en ese momento que era la crisis económica, y bueno, también vamos a decir social y cultural, es lo que causa la muerte. Es como que mágicamente estas 2 personas murieron, ¿sí? Por arte de magia, aparecieron muertas. Hay está en la portada con la imagen de uno de los chicos ahí que está en el suelo muerto, asesinado, vamos a decir, y un pequeño copete que dice cómo da un contexto de: había piqueteros, la policía estaba, creo que ni siquiera usa la palabra reprimir, y después dice: estas personas mueren, pero ni siquiera se atreve a decir que debido a la represión estas personas no mueren. Y eso es una forma de noticia falsa también, porque entra en estas características de que omite ciertos puntos o omite la verdad, ¿sí? Para cubrir en ese caso la policía. También para hacer una construcción de lo que era el Estado social en ese entonces. Convengamos que el foco, la mirada política o social que tiene Clarín está muy marcada, y seguramente que en otros medios esa misma noticia se abordó y se trató de diferentes formas. Pero esto tiene que ver también con lo que vos hablabas al principio, de que no quiere decir que tal vez estas perspectivas sean irreales, sino que son reales. El tema es cuando faltan o no a la verdad, en este caso. Exactamente. Entonces, por eso está bueno también recordar que ya los medios de comunicación más importantes, que es Clarín, La Nación, bueno, después tenemos otras radios, también hay que recordar la hegemonía también de los medios de comunicación que existe en Argentina, que es algo que ha quedado ahí pendiente, como que ha quedado ahí en el olvido desde la asunción del nuevo gobierno del país, pero digamos, existe ya siempre acá en nuestra historia argentina esto de faltar a la verdad. También hay otro ejemplo de cuando fue la Guerra de las Malvinas, sí, que hay una portada que decía: sí, estamos ganando. No sé si la han visto alguna vez. Sí, es terrible en el sentido de bueno, ahí sí era un engaño directo, no era ni siquiera un intento, ni para que te imagines, era directamente engañar al pueblo diciéndole que estaban ganando una guerra que claramente no. Para todo lo contrario, ¿sí? En ningún momento, sin faltarle, ¿no cierto?, el respeto al honor de los combatientes, pero lamentablemente no estábamos ganando bajo ninguna circunstancia. E incluso yo creo que también venía con esto de estamos ganando porque, no sé si sabían, o no traer también a colación, de que se le pedía a la población donaciones, que las madres tejían cosas. Sí, justamente eso te iba a decir, ya sea por, ahí en ese sentido era directamente por fines económicos y también, bueno, estabilidad social, entre comillas,
traer, si hay dos cosas que a la Argentina le gusta, o en general, es justamente el tema del orgullo nacional, muchas veces anclado lamentablemente con la guerra en este caso, y también con el Mundial. Exacto. Que lamentablemente tuvimos que experimentar ambas situaciones al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí, en igual, periodos de dictadura. Claro, en ese contexto, convengamos que esa noticia también salió un poco tratando de apelar a este orgullo nacional y a que la gente, como vos decías, siguiera donando, siguiera participando, y nunca sabemos dónde llegaron las joyas de nuestras madres que iban a Malvinas. Eso porque a los chicos no les llegaron. Lo peor, que claro, no les llegó ninguna donación, o sea, es que es lo más perverso de todo. Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, uno tiene que ser honesto con estas realidades que ya existían con los medios de comunicación de Argentina, bueno, también acá de la provincia, y teníamos esta cuestión de que a veces era difícil o más complicado chequear esa información. En ese caso, en 1982, de algo que estaba pasando a miles de kilómetros, no había quizás otra manera de chequear qué estaba pasando. Por ahí el ejemplo que decía del diario Clarín del 2002 también, pero ahora, por suerte, nosotros como usuarios, ¿no es cierto?, de las redes sociales, del internet, tenemos maneras más fáciles de poder llegar a chequear. Y uno como estudiante también, en esa época, estoy diciendo 2013, 14, bueno, antes, vamos a decir, prepandemia, hemos tenido formas más accesibles de poder chequear la información de manera más rápida, ¿sí? De siempre tomar con pinzas, de acuerdo, ya sabemos quiénes o qué medios o qué personas por ahí pueden llegar a omitir cierta información o darle o no decir todo o directamente compartir fake news, ¿sí? O decir fuentes engañosas, información realmente que es falsa, y tenemos esto de poder chequearlo en internet directamente, simplemente buscar y ver qué otras noticias hay a partir de esto. Porque, volviendo a lo que dije al principio, a partir de una realidad, o sea, hay varias, en realidad, realidades. A partir de un acontecimiento podemos encontrar varias realidades, construcciones de realidades alrededor. Entonces, por ahí, quizás contrastar diferentes formas de construir ese acontecimiento en diferentes noticias. Y ahora lo que está pasando con la IA, porque esto era todo por escrito, ¿no es cierto? Todo era lo digital, pero ahora se está falseando mucho ya con videos e imágenes, claro, ¿sí? Entonces ahí se está complejizando esa situación, y por suerte, por ejemplo, en la cuestión de chequear imágenes, si son reales o no, tenemos el Google Lens, no sé si ustedes lo han usado alguna vez, sí, que es la búsqueda invertida que tiene Google. Entonces uno busca esa imagen en Google y le va a salir de dónde es la fuente. claro. Y por ejemplo, si buscamos una foto que nos parece sospechosa y de pronto todas las búsquedas de Google, la fuente que nos dice, la única fuente o de donde salió es Twitter o X, es para sospechar, ¿no es cierto? Bien. O es TikTok, o si o el video salió solamente de TikTok, también es para sospechar. Claro. Okay. Es para mirarlo con lupa. Bien. En ese sentido, me gustaría, ya has tirado varios consejos, pero te gustaría puntualizar tal vez un par de consejos que le darías a los oyentes en relación a cómo podemos identificar cuando se trata de noticias falsas. Si esta noticia ya sea que nos hace ruido al verla, leerla, o es demasiado bueno para ser verdad, ¿cómo podemos verificar la información? Primero, tener en cuenta de dónde viene la fuente o quién está compartiendo esa información. Yo me voy a permitir esta opinión personal. Por favor. Perdón. Pero, por ejemplo, si viene del presidente Javier Milei, lo más probable es que sea falsa la información, o sea engañosa. Perdón que lo diga, pero comparte mucha información por ahí, o muchas imágenes también que son falsas, ¿sí? O del ¿cómo se llama esta página? Él desde que descubrió el generador de imágenes no soltó. Es impresionante, sí, es verdad, no soltó más. Pero le puede pagar a un diseñador gráfico. ¿Por qué hacerlo? Es increíble. No, y comparte mucho flyer ¿cómo se llama esta página de coherencia, por favor? Ay, sí. Que ahí, por ahí, ellos, que me parece que hay también
muchas personas que no saben identificar a veces entre lo que es una noticia y lo que es una publicación simplemente. Claro. Y he visto personas que comparten cosas de chequeado, ¿cómo se llama? Coherencia, por favor. Sí. Como si fuera una noticia. Chequeado también es otra. Esa es otra cosa, pero sí, es otra entidad. Pero coherencia, he visto personas que comparten publicaciones de coherencia, por favor, como si fueran noticias. Hay otro que es muy parecido a coherencia, pero no me acuerdo. Sí, el problema de coherencia, por favor, creo que tiene un diseño tan simple que está al alcance de todos hacerlo. O sea, si yo quiero sentarme ahora a hacer uno, sale. Exacto. Entonces ya ni siquiera es una página confiable dentro de ese mismo nicho para compartir cosas, pero bueno, lo siguen haciendo. Sí, a mí personalmente me da cringe, como decimos, o vergüenza ajena, pero bueno. Entonces el primer consejo es tener en cuenta quién comparte eso. Bien. Y cuál es, o sea, de la fuente. No es lo mismo compartir una información que nos brindan los medios de comunicación que ya están establecidos y que sabemos que se supone que nos faltan a la verdad, ¿no? Sobre todo los medios de acá locales, sabemos cuáles son los que más por ahí buscan la veracidad, cuáles no. Bueno, entre nosotros los colegas nos conocemos también. Entonces, primero fijarse eso. Hay una gran diferencia que coherencia, por favor, te publique algo como si fuera una noticia, a que te lo publique quizás un medio más, no sé, podemos decir Tiempo de San Juan, Diario de Cuyo, Diario Huarpe, por ahí. Entonces, tener en cuenta eso. ¿Quién está publicando esa información? En caso que tiene cierto prestigio. Exacto. Un reconocimiento también, social. Sí, el reconocimiento social y también reconocimiento social periodístico. Pienso ahora en La Mecha también. También, exacto. Que tiene un reconocimiento periodístico, tal vez aún no a nivel de popularidad, pero sí a nivel periodístico. Exacto. Sí. Que sabe, además, bueno, también nos conocemos entre nosotros. Obvio. Sí, los chicos tienen mucho criterio, así que también es algo para recomendar. Muchas gracias por recordarlo. Entonces, y si observamos que es un contenido quizás que no es de un medio de comunicación tradicional, fijarnos que la publicación tenga una fuente, al menos una fuente, un enlace, quién dijo esto, de dónde están sacando la información, porque también por ahí veo publicaciones así extensas como si fuera una noticia y nunca ponen la fuente y capaz que es algo creado con IA, nos damos cuenta por ahí a veces cuando está creado con IA, entonces para sospechar. Siempre buscar que tenga una fuente, o sea, un enlace, y que remita en lo posible, ya sea a una noticia, o a una fuente oficial, que puede ser del Estado, de alguna de sus secretarías o ministerios del Estado, se me ocurre, ¿no? O si es de acuerdo al contexto, ¿no? El tipo de noticia. Otro dato a tener en cuenta es la fecha, cuando nosotros a veces vemos un enlace y nos metemos a ver, capaz que dice el gobierno que va a dar gratis no sé qué, y es del 2010 la publicación. O es de Colombia. También. Me he comido tantas veces. Feriado el lunes, a ver. No sí, era. Sí, tal cual. Sí. Yo voy a admitir que la del cangurito esa, la primera vez que la vi dije, ¡ay, qué bonito! Y una semana después dijeron que era falso. Dije, no. Por lo menos que una semana después yo estuve un mes muy convencida. Dije, y uno piensa que es inmune hasta que le pasa esa cuestión. Claro, yo me di cuenta y digo, ya está. Ya perdí el ojo. Perdí el ojo porque hasta ese momento estaba muy segura de, bueno, acá puedo identificar que esta noticia es falsa por esto mismo. Por el titular, por cierto grado de sensacionalismo, cierto grado de, no sé, especularización, lo que sea, pero ya cuando, igualmente lo del canguro no dañaba a nadie, pero yo dije ahí, sí me tragué esta que era de bastante inocente, imagínate, no sé, una noticia un poco más compleja. Exactamente. Eso también es algo para tener en cuenta si la información que nos está dando es, más allá que nosotros sabemos que la objetividad no existe, pero el periodista busca diferentes estrategias para crear esa objetividad en el texto, ¿no? Pero si nosotros nos encontramos con una noticia que de pronto está apelando mucho a las emociones, ¿no? A nuestras emociones, nuestras creencias o nuestros deseos, ¿no? De que algo pase o que no pase, es para sospechar también, porque eso es lo que nosotros entendemos también como, que seguro que han escuchado esa palabra, la posverdad, que es la información, pero que está matizada con esto, que apela mucho a cuando dicen sí, porque, bueno,
voy a dar otra vez el ejemplo de quizás de Javier Milei, cuando a veces comparte noticias o información que tiene que ver con los cucas, que no sé qué. Eso es una forma de posverdad porque está apelando a su grupo, que tiene unas emociones por ahí encontradas con un sector político que es distinto a ellos, entonces comparte esta noticia, una información que quizás es a medias o falta la verdad, pero está apelando a estas emociones que sabe que va a reaccionar y van a decir, ¿qué HDP? Mirá cómo son, siempre son así, que son unos ladrones. Bueno, por ejemplo, digo, claro. Cuando ven que están apelando mucho a las emociones, es para sospechar también. Bien. La noticia. Sofi, nos estamos quedando sin tiempo para este primer bloque. No sé si hay algo con lo que te gustaría cerrar. Voy a contar, si les parece, algo que me pasó a mí como periodista, cuando todavía no estábamos haciendo uso de la IA. No voy a decir cuando existía porque a mí una vez me corrigieron y la IA existe, o sea, la inteligencia artificial existe desde, no sé, 1950, 1960, hace mucho. Pero bueno, el uso la manera en que la estamos usando es otra, es nueva. Pero cuando yo ejercía como periodista, antes de la pandemia, que es como, era otra vida, no sé si les pasa que era como... Éramos otras personas. Pasó otra cosa ahí. El consumo de internet cambió totalmente. Antes de la pandemia, sí. Tal cual. Me pasó como periodista, digo que esto también, para darlo de comentario, que le puede pasar a cualquiera, tampoco hay que ser tan de castigarnos y castigarlos cuando alguien entra en esto de la información engañosa, la noticia falsa. Lo importante es reconocer y aprender y no volver a caer, evitar caer. Pero bueno, a mí me pasó como periodista que a nosotros los periodistas nos llega la información de la policía, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando nos llega una gacetilla de prensa o cuando hubo un hurto, un robo, nos mandan la info por WhatsApp y nosotros armamos algo, llamamos a veces para que nos den más información, nos brindan más información, más contexto. Bueno, este había sido el caso de un hombre que creo que iba por la ruta 150, había volcado, la policía lo había asistido y le habían hecho un dosaje de alcohol y le había dado positivo. Entonces, esa era la noticia. Él salió bien, todo bien, no había nada grave. Es una noticia como muy tranqui, digamos, dentro de todo. Entonces, armo esa noticia, la construyo, la publico, consulto más datos a la fuente policial, me las brinda, la publico, y eso en ese transcurso, en las horas, si fue ese mismo día o al otro día, me empiezan a llegar amenazas de una chica. Uh-huh. Que cómo van a publicar eso, que es mentira, que falta la verdad, que eso no pasó así, que están dañando la reputación y el nombre de mi padre, porque lo decía así. Y, bueno, y un montón de otras cosas que no puedo decir al aire, que no las puedo decir al aire, y yo me preocupé mucho y también hasta temí por mi vida, por mi integridad, porque me estaban amenazando incluso, ¿no? Y me puse mal porque dije, me la mandé, no sé qué pasó. Entonces me comunico con ella personalmente, o sea, le digo, dame tu contacto, te hablo, hacemos el famoso que se llama el derecho a réplica, ¿no? Claro. Que es cuando viene alguien y te dice, no, mira, esto no pasó así, bueno, le das el espacio para que te diga su versión de esta noticia. Y ella estaba como más empecinada en que no, o sea, estaba más en lo violento, estaba más enfocada en la violencia. No tenía muchas ganas de hablar. Claro. Hasta que consigo hablar, digo, pásame el contacto de última de tu papá, con el protagonista, hablo con él, y al final, por suerte, resultó todo bien, porque después hablando con él, porque ella decía como que no le había dado alcohol positivo, que era mentira lo que decía la policía, que él había volcado por un desperfecto mecánico, y que al decir que había volcado por alcohol en sangre, eso le iba a traer problemas para su trabajo, porque parece que era chofer y que lo iban a ver y que... entonces, bueno, yo tampoco quiero estar perjudicando el trabajo ni la vida a nadie, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo me comunico con él y por suerte salió todo bien, porque él al final me dijo como, no te hagas problema,
mi hija es una exagerada, y lo charlamos y le hice otra nota con el derecho y con la perspectiva de él y cómo pasaron las cosas. Pero digo, y esa fue una gran enseñanza para mí, de que importante a veces como algo que nosotros lo vemos tan insignificante, porque estamos a veces desde la oficina escribiendo, quizás levantamos el teléfono y hablamos con un policía y nosotros le creemos al policía porque decimos, bueno, que él estuvo ahí, claro. Es él, claro, ellos estuvieron ahí. Nuevamente, cuestiones de actores, ciertos actores que sí, bueno, no me va a mentir. Claro, ¿para qué me va a mentir Sí, con sí. esta Son fuentes oficiales. Fuentes oficiales, con esta tontera, pero, y bueno, y pasó esta situación y nos llama también a reflexionar, digo, qué fácil que a veces uno puede faltar a la verdad, incluso sin intención, ¿no? Okay. Sí. Pero bueno, es algo que uno aprende también, aprende de las amenazas. A las buenas o a las malas. Sí. Pero bueno, muchas gracias, Sofi, por todo lo que nos has explicado. Hemos quedado más Hemos aprendido un montón. Sí, hemos aprendido un montón. Y bueno, sí, en la práctica se aprende. ¿Qué va a Sí. ser? Gracias Pero- a ustedes por invitar. No, no hay por qué. Muchas gracias. Bueno, despedimos a la licenciada Sofía Castro, comunicóloga del área de comunicación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. También es docente del Departamento de Ciencias de la Comunicación, quien nos conversó un poco sobre fake news y la desinformación en la vida cotidiana, pero particularmente cómo identificarlas y a vivir también con ellas. Así que muchas gracias. Vamos a la tanda. Esta es LRJ 406, Radio Universidad Nacional de San Juan, 93.1, la radio de la Universidad Pública de San Juan, la radio de todos. Es la hora 18.